El día que Dios humilló a los ídolos. Hay historias que atraviesan los siglos no por la fuerza de sus personajes, sino por la profundidad de su mensaje. Historias que parecen simples relatos antiguos, pero que esconden detrás de cada detalle una verdad que todavía hoy nos llama por nombre. Este episodio es una de esas historias, un encuentro entre la fragilidad humana y el poder del Dios que no puede ser contenido en templos, imágenes ni símbolos. Bienvenidos a este viaje espiritual y narrativo donde lo invisible demuestra que está más vivo que nunca. Cuando hablamos del día en que Dios venció a los ídolos, no nos referimos solo a una batalla entre naciones ni a un conflicto militar registrado en las Escrituras. Nos referimos a un momento único, casi silencioso, en el que el Creador decidió revelar su supremacía sin pronunciar palabra. Un día en el que la piedra cayó, la madera se quebró y lo que los hombres consideraban sagrado resultó no ser más que polvo frente a aquel que sostiene el universo entero. La historia de Dagón es más que un pasaje bíblico, es una metáfora viva de lo que ocurre cuando el ser humano deposita su confianza en cosas que no pueden responderle. Es un recordatorio de que todo aquello que levantamos como absoluto, todo lo que adoramos en secreto, todo lo que protegemos con temor, puede caer en un instante ante la presencia de Dios. Y lo más sorprendente, Dios no necesitó moverse, hablar ni enviar un ejército. Su sola presencia fue suficiente para derribar lo que parecía indestructible. Este episodio nos invita a contemplar el contraste más profundo entre un ídolo y un Dios vivo. Mientras uno necesita que lo cuiden, lo levanten, lo reparen y lo defiendan, el otro sostiene todo con su palabra y obra sin intermediarios. La caída de Dagón no fue una casualidad ni un fenómeno natural, fue un mensaje claro, contundente y eterno: ningún ídolo, por más famoso o venerado que sea, puede permanecer en pie ante la realidad del Dios verdadero. Y tal vez, sin darnos cuenta, esta historia también es un espejo para nuestro tiempo. Porque aunque los ídolos de hoy no siempre están hechos de piedra o madera, siguen existiendo, disfrazados de ambiciones, miedos, dependencias y falsos refugios. Y en cada uno de nosotros hay un pequeño templo donde ciertos dagones se niegan a caer. Por eso, escuchar esta historia no es mirar al pasado, sino mirarnos a nosotros mismos. Así que prepárate para adentrarte en un relato lleno de misterio, tensión espiritual y significado profundo. Hoy nos sumergiremos en el día en que Dios venció a los ídolos, no solo los ídolos de una nación antigua, sino los que todavía habitan en nuestros corazones. Porque este no es solo un capítulo de la Biblia, es una invitación a permitir que la luz divina derribe lo que no puede sostenernos, para que en su lugar se levante lo que sí es eterno. Dagón, entre sombras, templos y caídas. Dicen que, en las noches en que el viento sopla desde la costa filistea, todavía se escucha el murmullo del mar rompiendo contra los muros de las antiguas ciudades. Un sonido profundo, casi ritual, como si el tiempo guardara un secreto que no se atreve a decir en voz alta. Es el sonido de un mundo ya olvidado, uno que alguna vez se inclinó ante un dios de piedra y madera llamado Dagón. Pero, ¿quién fue este enigmático ídolo? ¿Qué representaba? ¿Y por qué su nombre aparece en uno de los episodios más extraños y simbólicos de toda la Biblia? Acompáñame. Respira hondo. Entra conmigo en esta historia donde las sombras parecen tener vida, donde las estatuas caen sin ser tocadas y donde el silencio mismo parece temer a una presencia mayor. El rumor del antiguo mar, el nacimiento de un ídolo. Antes de que Israel tuviera rey, antes de que los muros de Jerusalén levantaran su rostro hacia el cielo, en las costas del Mediterráneo oriental vivían los filisteos, un pueblo marinero, guerrero y profundamente religioso. Para ellos, la fuerza del mar no era solo un fenómeno natural, era un espíritu, un poder vivo, una fuerza divina que podía ser invocada, temida y adorada. Allí, en ese contexto, aparece la figura de Dagón. Algunos lo imaginan como un híbrido, mitad hombre, mitad pez, como un puente entre el mundo humano y las profundidades marinas.
Otros lo describen como un dios de la fertilidad, protector de los campos, símbolo de la abundancia y las cosechas. Y otros más lo ven como un dios político, el símbolo visible del poder filisteo, la identidad que unía a sus 5 ciudades principales, Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Pero la verdad se pierde en los ecos del tiempo. Lo cierto es que Dagón era una presencia sólida en la vida filistea. Las ciudades tenían templos en su honor, y los sacerdotes se movían entre columnas monumentales con túnicas que arrastraban polvo antiguo en cada paso. En el centro de estos templos se levantaban estatuas imponentes, cuerpos rígidos, tallados con precisión, cargados de expectativas humanas. Eran ídolos silenciosos, pero reverenciados como si respiraran. Y así comenzaba el día de muchos, con el amanecer iluminando la piedra fría del gran Dagón. Pero, ¿qué pasa cuando un pueblo deposita su destino en algo que no puede oír? ¿Qué ocurre cuando la esperanza se dirige hacia lo que, por naturaleza, no puede responder? Israel y Filistea. 2 mundos que se encuentran. Para entender el momento más impactante de la historia de Dagón, debemos trasladarnos a una época turbulenta en Israel. Una época marcada por guerras, pecados, arrepentimientos y un ciclo constante de caída y restauración. Israel, en tiempos del profeta Samuel, había abandonado el fervor espiritual que una vez lo definió. El arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios. Se había convertido para ellos en una especie de talismán, un objeto al que se aferraban sin comprender su verdadero significado. Y llegó el día de la batalla contra los filisteos. Los ancianos de Israel, desesperados por la derrota, dijeron: «Traigamos el arca del Señor, para que Él pelee por nosotros». Pero no buscaron arrepentimiento, ni obediencia, ni consagración. Buscaron un amuleto. Un objeto. Y el arca nunca fue eso. El resultado fue desastroso. Israel fue derrotado, los hijos del sacerdote Elí murieron en batalla, y lo impensable ocurrió. El arca del pacto fue capturada. Para los filisteos, aquello era como capturar el corazón mismo de Israel. Y así, entre cantos de victoria y risas, llevaron el arca a Asdod, a la casa de Dagón. Allí, donde su gran ídolo reposaba entre columnas, luces y ofrendas. La escena es casi cinematográfica. Los filisteos entrando al templo, cargando el arca como un trofeo, los sacerdotes observando con una mezcla de orgullo y temor, y la imponente figura de Dagón elevándose en la penumbra del santuario. La intención era clara. Poner al Dios de Israel como prisionero ante Dagón. Mostrar que su ídolo había vencido. Pero, en la oscuridad del templo, mientras todos dormían, algo sucedió. La primera caída, el ídolo que se postra. Imagina la escena. El templo está en silencio, iluminado apenas por lámparas de aceite. El humo del incienso aún flota como un velo sagrado en el aire. Afuera, el viento marino golpea las paredes con un ritmo antiguo. Y allí, en medio de ese vasto salón, está Dagón. Inmóvil. Sólido. Altivo. A unos metros, el arca del Dios viviente descansa sin ornamentos, sin escoltas, sin armas. Pequeña a los ojos humanos, pero portadora de una presencia incomprensible. La noche avanza. Las sombras se alargan. Y entonces sucede. Sin manos humanas alrededor. Sin testigos. Sin ruido previo. En algún momento de esa madrugada, Dagón cae. Cae de bruces. Cae hacia adelante. Cae justamente delante del arca del Señor, como si estuviera postrándose. Cuando los sacerdotes entran al amanecer, quedan paralizados. Ante ellos, el gran símbolo de su nación yace humillado. No destruido, no roto, pero sí inclinado, como quien reconoce a alguien superior. Los filisteos lo levantan rápidamente. Emiten órdenes nerviosas.
Cierran puertas. Intentan ocultar el suceso. Y procuran calmar su mente con explicaciones. Seguro fue un temblor. Tal vez la base estaba desequilibrada. Alguien debió apoyarse sin querer. Pero el silencio del templo parecía querer decir otra cosa. Y aunque lo levantaron, nadie podía expulsar la sensación de que aquella caída no fue simple accidente. La segunda caída, el ídolo que ya no puede levantarse. Si la primera caída había sido misteriosa, la segunda sería devastadora. Al día siguiente, antes del amanecer, algunos sacerdotes regresaron al templo, quizá esperando encontrar a Dagón en pie, imponente, como siempre. Pero al cruzar la puerta, la escena ante sus ojos dejó escapar un grito que resonó por los pasillos. Dagón no solo había caído nuevamente. Estaba mutilado. La cabeza separada del cuerpo. Las manos arrancadas. Los fragmentos regados al pie de la estatua. El cuerpo principal postrado de nuevo, ante el arca del Señor. La imagen era potente, simbólica, imposible de ignorar. La cabeza representaba autoridad. Las manos representaban poder y acción. Ambas estaban cortadas. Dagón, el dios de los filisteos, aparecía ahora sin poder, sin autoridad, sin vida. Como un anuncio. Como un mensaje divino inscrito en piedra rota. Los sacerdotes, aterrados, decretaron que aquel suelo donde la estatua se había quebrado se volviera un lugar prohibido. Nadie debía pisarlo. Nadie debía hablar del suceso. Nadie debía relacionar la caída con el arca. Pero en su interior, lo sabían. Algo estaba sucediendo. Algo que sus ídolos jamás podrían detener. El temor se desata, un pueblo que siente la mano invisible. Pronto, la tragedia comenzó a extenderse. Una plaga cayó sobre Asdod. Enfermedades, tumores, muertes. El pueblo comenzó a murmurar. El Dios de Israel está contra nosotros. Devuelvan esa arca. Los líderes filisteos, incapaces de enfrentar la realidad espiritual, intentaron trasladar el arca a otras ciudades. Pero dondequiera que la llevaban, el desastre lo seguía. Era como si una sombra invisible caminara detrás del arca, como si la presencia divina no necesitara soldados para avanzar, solo justicia. Dagón, su símbolo de poder, había caído. Y ahora su pueblo comprendía que su dios de piedra no podía defenderlos. Entre ídolos y presencias, la lección invisible. Esta historia, más allá del misterio, plantea preguntas profundas. ¿Qué dioses modernos levantamos hoy? ¿Qué imágenes, ideas o seguridades ponemos en el lugar que solo le pertenece a Dios? ¿Cuántas veces pretendemos que el Creador conviva con nuestros propios ídolos, esperando que se incline a nuestras expectativas? La caída de Dagón no fue simplemente un acto sobrenatural para humillar a los filisteos. Fue un mensaje eterno. Yo soy el Señor. No puedo ser comparado. No comparto mi gloria con lo que no tiene vida. Dagón representa todas aquellas cosas que construimos para sentirnos seguros, poder, éxito, estatus, control. Pero cuando esas cosas se levantan como absolutos en nuestro corazón, tarde o temprano caen. Y caen de frente. Y caen ante la presencia del Dios vivo. Es inevitable. El regreso del arca, una presencia que no puede ser prisionera. Tras 7 meses de angustia, los filisteos finalmente decidieron devolver el arca. Prepararon una carreta nueva, pusieron vacas que jamás habían sido guiadas, y la dejaron ir. La arca regresó sola, sin soldados, sin guías, sin cadenas. Es como si Dios dijera: yo no soy prisionero de nadie. El hombre no decide mi camino. Yo mismo lo trazo. Mientras la carreta avanzaba, los filisteos observaban desde lejos, temblando. Sus templos seguían en pie,
pero la vergüenza de Dagón derrumbado había quedado grabada para siempre en su memoria colectiva. La imagen final. La leyenda del dios de piedra. Hasta el día de hoy, cuando uno se sumerge en estas historias, es casi posible imaginar la escena final. El templo de Asdod silencioso, vacío, con restos de piedra aún en el suelo. Los sacerdotes retirando fragmentos de la estatua. El olor del incienso apagado. Y un vacío extraño, como si aquel lugar supiera que algo más grande lo había visitado. Dagón, el ídolo que parecía invencible, terminó como cualquier objeto de este mundo. Quebrado. Mudo. Sin poder. Frente a él, sin fuerza militar ni demostración de violencia, solo la presencia. La presencia real. La presencia que no necesita levantar la voz para ser escuchada. Una reflexión para el presente. A veces, nuestras propias fortalezas, lo que creemos firme, lo que defendemos con orgullo, se convierten en nuestros dagones personales. Nos cuesta admitirlo, pero es verdad. Todos tenemos un altar interno donde colocamos algo que creemos imprescindible. El reconocimiento. La independencia absoluta. El miedo a perder. La necesidad de controlarlo todo. Una relación. Un sueño. Incluso nuestro dolor. Y cuando esos altares se enfrentan con la presencia de aquel que es real, que es vivo, que es eterno. Todos terminan igual. Cayendo. Agrietándose. Dejando ver que, en el fondo, no podían sostenernos. La caída de Dagón no es una historia antigua. Es un espejo. Una advertencia. Una invitación. El Dios que no necesita templos de piedra. Mientras los filisteos construían templos con columnas altísimas, Israel tenía un arca sencilla, hecha de madera y oro, sin forma de ídolo, sin rostro tallado. No era un Dios contenido en una estatua. No era un Dios inventado. Era una presencia viva que caminaba con su pueblo. Dagón tenía templo. Pero no tenía vida. El Dios de Israel tenía vida. Y no necesitaba templo. Esa es la diferencia más profunda entre un ídolo y un Dios vivo. El ídolo exige ser cargado. El Dios vivo es quien carga a su pueblo. Un eco que atraviesa los siglos. Los muros de las ciudades filisteas ya no existen. El templo de Dagón se ha desvanecido entre ruinas. La estatua quebrada es ahora un recuerdo distante. Pero la enseñanza permanece. No hay Dios que pueda sostenerse ante el Dios vivo. Sea en un templo antiguo de piedra. O en los silencios del corazón moderno. Todo lo que pretende ocupar el lugar de Dios termina cayendo. Y no cae hacia atrás. Cae hacia adelante. Cae reconociendo, aunque sea involuntariamente, quién es el verdadero rey. Cierre, cuando las sombras hablan. Tal vez, cuando el viento nocturno sopla sobre las ruinas de la antigua Asdod, todavía susurra esta historia. Tal vez recuerda el día en que un ídolo cayó sin que nadie lo empujara. El día en que la piedra se quebró sola. El día en que el silencio del templo se llenó de una presencia demasiado grande para ser ignorada. El día en que Dagón, el dios de la fertilidad, el señor de los filisteos, cayó ante el Dios que creó el cielo, el mar y los campos que supuestamente gobernaba. Una historia antigua, sí. Pero viva. Profunda. Y más actual de lo que parece. Porque, al final, todos debemos preguntarnos. ¿Qué es lo que he puesto en el lugar que le pertenece a Dios? ¿Qué Dagón permanece aún en pie en mi interior? ¿Y qué pasaría si hoy, ante la presencia de lo eterno, también cayera? ¿Quién fue Dagón en la Biblia? Dagón en la Biblia fue una de las deidades más antiguas de Mesopotamia, con evidencia que se remonta al 3000 a.C. Dagón era conocido como padre de otros dioses,
por lo que fue una figura importante de culto para la mayoría de los grupos de personas en lo que llamamos la cuna de la civilización, donde se cree que comenzó la agricultura, también la zona que algunos llaman la media luna fértil. Dagón estaba principalmente asociado con la fertilidad, incluidas las abundantes cosechas, pero también se ocupaba de ungir a reyes y líderes. Como conexión bíblica, textos antiguos de la región vinculan a Dagón con Baal, otro dios falso destacado a lo largo de la historia posterior del Antiguo Testamento. La estatua de Dagón era como la de un hombre grande. Algunas representaciones lo muestran como un tritón, un pez de la cintura para abajo. Algunos eruditos lo han llamado un dios pez, lo cual parece lógico, especialmente para los filisteos de la costa, pero otros eruditos lo han refutado, ya que hay más evidencia de que era responsable de las cosechas y los granos. Incluso su nombre está relacionado con un antiguo sustantivo para grano. Dagón, en la Biblia, fue adorado por los filisteos durante el libro de los jueces y la época de Samuel y el rey Saúl. ¿Cómo se adoraba a Dagón? Dagón tenía templos por toda Mesopotamia. En la Biblia, los templos principales estaban en las ciudades de Bet-Dagón, Gaza y Asdod. Se le rendía culto mediante sacrificios y fiestas. Los sacrificios eran comunes en el mundo antiguo, incluso para el Dios de Israel, a través de comida y animales. Israel prohibía específicamente el sacrificio de humanos y el consumo de sangre, comunes en la mayoría de las demás religiones de la época. Es muy probable que el sacrificio humano también fuera común para Dagón. Un relato interesante del culto a Dagón cuenta que la gente fabricaba un arma maestra y la enviaba como regalo. En el relato de Sansón, había cantos y danzas para alabar a Dagón, y parte del culto consistía en llevar a Sansón ante 3.000 personas, burlándose de él y mostrando lo grande que era su Dios al darles la victoria sobre el poderoso guerrero Sansón. ¿Qué le pasó a Dagón en la Biblia? Dagón se menciona en dos partes principales del Antiguo Testamento. Primero, en Jueces 16, como parte del relato de Sansón. En resumen, Sansón fue uno de los libertadores elegidos por Dios, y venció a los filisteos en cada ocasión con su legendaria fuerza. Los filisteos no pudieron vencerlo en batalla, así que atacaron su debilidad, las mujeres extranjeras. La infame Dalila sedujo a Sansón para que revelara su secreto, cortándole el cabello, y fue capturado por los filisteos. Le sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar como esclavo. En Jueces 16, mientras adoraban a Dagón y celebraban una gran fiesta, decidieron traer a Sansón para humillarlo y regodearse en su derrota. Obviamente, esto era parte del culto a Dagón. Para las culturas politeístas, cuando las naciones iban a la guerra, también se entendía que los dioses de los diferentes grupos de personas también luchaban, y el Antiguo Testamento revela esto en muchos pasajes tanto con Israel como con otras culturas. Elías con los profetas de Baal es un excelente ejemplo, Reyes 18. Con Sansón, los filisteos estaban haciendo una declaración. Dagón había vencido a Jehová, el Dios de Sansón, y por lo tanto, Dagón era más poderoso que el Dios de Israel. Tiene sentido que Dios respondiera a la súplica de Sansón para ayudarlo una última vez. La ayuda de Dios para matar a los filisteos no se trataba tanto de Sansón como de declarar que Dios era más fuerte. De hecho, Dagón ni siquiera era real, solo un ídolo hecho por el hombre. Dios es la realidad. Él es el único digno de adoración y gloria. La siguiente vez que vemos cómo se trata a Dagón es en Samuel 5. Los hijos de Elí, el sacerdote y líder de Israel, eran hombres religiosos malvados, e incluso aunque el arca del pacto fue a la batalla con Israel contra los filisteos, Dios castigó a Israel con una derrota. El arca del pacto fue capturada por los filisteos. Al igual que con Sansón, los filisteos llevaron el arca al templo de una de sus ciudades-estado, Asdod. Colocaron el arca a los pies de la gran estatua de Dagón como símbolo de su victoria. Dagón había vencido a Dios. ¿Verdad? No duró mucho.
La primera mañana, los filisteos entraron en el templo y encontraron la estatua de Dagón caída e inclinada ante el arca. Volvieron a poner el ídolo en pie. A la mañana siguiente, el ídolo había vuelto a caer, pero esta vez, las manos y la cabeza de Dagón habían sido arrancadas y colocadas en la entrada del templo. Samuel 5:5 nos dice que, a partir de entonces, los sacerdotes de Dagón no se acercaron al ídolo, ya que temían que se cayera. El ídolo tenía literalmente la reputación de caerse y ser peligroso. Dios no había terminado. La gente de Asdod comenzó a tener tumores y a morir. La epidemia se extendió a las aldeas cercanas. Los filisteos morían por doquier y estaban tan asustados que enviaron el arca a la ciudad de Gat. Los tumores se propagaron y mataron gente. Luego enviaron el arca a la ciudad de Ecrón. Como era de esperar, más personas tuvieron tumores y murieron. Los ciudadanos de Filistea clamaron a sus líderes para que devolvieran el arca a Israel, lo cual hicieron. Colocaron el arca en un carro tirado por 2 vacas. Incluso le enviaron una ofrenda, ratas de oro y tumores, muy parecido al relato de un arma maestra como regalo. Sin nadie que condujera, los bueyes regresaron a Israel. A pesar de la visión del mundo de los filisteos, la derrota de Israel no fue una derrota de su Dios. Dios no necesitaba que el ejército de Israel luchara por él. Ganó por sí solo. La caída de Dagón ante el arca del Dios vivo no es solo un evento histórico, sino una revelación profunda sobre la naturaleza de lo sagrado. En ese templo silencioso, donde los hombres habían colocado su confianza en una estatua de piedra, la presencia divina irrumpió sin palabras, quebrando el ídolo sin necesidad de violencia humana. Es un acto que habla por sí solo. Cuando lo eterno se manifiesta, lo falso no puede sostenerse. Dagón, como símbolo, representa todo aquello que el corazón humano erige para llenar el vacío de lo trascendente. Puede ser una figura tallada, una idea, una ambición, incluso una rutina que se convierte en centro. Pero cuando lo creado ocupa el lugar del creador, se convierte en un obstáculo, una sombra que pretende dar luz. La historia nos recuerda que ningún objeto, por más venerado, puede contener la vida que solo proviene de Dios. Adorar ídolos es, en esencia, confiar en lo que no respira. Es buscar dirección en lo que no ve, consuelo en lo que no siente, poder en lo que no actúa. Es una forma de exilio interior, donde el alma se aleja de la fuente viva para abrazar lo inmóvil. Y aunque los ídolos prometen estabilidad, lo que ofrecen es rigidez, una quietud que no transforma ni redime. El Dios vivo, en cambio, no necesita ser esculpido ni defendido. Su presencia se revela en lo invisible, en el susurro que rompe cadenas, en la luz que deshace tinieblas. Él no habita en templos hechos por manos humanas, sino en corazones que se abren con humildad. Su poder no aplasta, sino que libera, no exige sacrificios vacíos, sino que invita a la comunión. La historia de Dagón nos llama a revisar nuestros altares internos. ¿Qué hemos colocado en el centro de nuestra devoción? ¿Qué figura, hábito o pensamiento ocupa el lugar que solo Dios puede llenar? Tal vez no sean estatuas, pero sí estructuras mentales que nos impiden ver la luz.